Nunca pensé que una caja de zapatos cambiaría completamente la vida de mi suegra. Pero cuando mi hija de 7 años la deslizó por la mesa del comedor y dijo esas palabras que yo le había enseñado, todo cambió para siempre. El grito que salió de los labios de mi suegra aún me eriza la piel. Pero para entender por qué esa caja tenía tanto poder, tengo que contarte lo que pasó 3 meses antes, en el cumpleaños número 65 de Esperanza, mi suegra. La casa estaba llena de familia. Primos, tíos, nietos, todos reunidos para celebrar. Yo había llevado a mi hija Amar, de 7 años, vestida con su mejor vestido azul. Ella estaba tan emocionada de ver a sus primos y de pasar tiempo con la abuela Esperanza. Durante la cena, Esperanza se levantó con una sonrisa radiante. Tengo regalos especiales para mis nietos queridos, anunció. Uno por uno, comenzó a entregar los obsequios. iPad para Sebastián, de 9 años. Collar de oro para Lucía, de 12. $500 en efectivo para Diego, de 14. Amar esperaba sentada en su silla, con los ojos brillantes de expectativa. Cuando Esperanza terminó de repartir los regalos, mi hija levantó la mano tímidamente. ¿Y yo, abuela? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza la miró con una expresión fría que nunca había visto antes. Tú no eres realmente familia, niña. Eres diferente. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Amar no entendía completamente lo que había pasado, pero sus ojitos se llenaron de lágrimas. Yo me quedé paralizada, esperando que mi esposo Rodrigo dijera algo, cualquier cosa. Pero él solo miró su plato, como si fuera lo más fascinante del mundo. Esperanza, logré susurrar, Amar es tu nieta también. No, respondió ella con frialdad. Ella no tiene nuestra sangre. Nunca la tendrá. Amar había sido adoptada cuando tenía 3 años. Rodrigo y yo no podíamos tener hijos biológicos, y cuando conocimos a esta pequeña ángel en el orfanato, supimos que era nuestra hija. Había sido parte de nuestra familia durante 4 años. Pensé que también era parte de la familia de Rodrigo. Me equivoqué. Tomé a Amar de la mano y salimos de esa casa. En el auto, ella me preguntó por qué la abuela no la quería. No supe qué responder. Esa noche, Rodrigo llegó a casa 3 horas después. Fue un malentendido, murmuró. Mamá no quiso decir eso. Un malentendido, exploté. Tu madre humilló a nuestra hija frente de toda la familia. Es mi madre, tiene sus formas. ¿Y Ámbar es tu hija? ¿O también piensas que no es realmente familia? Su silencio fue mi respuesta. Pero lo que Rodrigo y Esperanza no sabían era algo que yo había descubierto por accidente 2 semanas antes. Algo que cambiaría todo. Verás, trabajo como asistente legal en un bufete de abogados prestigioso. Y mientras organizaba unos archivos viejos, me topé con un documento que me heló la sangre. El documento era un testamento. Pero no cualquier testamento. Era el testamento de don Esteban Herrera, el hombre más rico de nuestra ciudad, quien había muerto hace 5 años. Al principio pensé que era solo otro archivo mal colocado. Pero cuando vi el nombre Esperanza Morales como beneficiaria principal, mi corazón se detuvo. Mi suegra había heredado $3 millones. 3 millones de dólares. El testamento explicaba que don Esteban había sido su empleador durante 30 años, cuando ella trabajaba como ama de llaves en su mansión. Él no tenía familia, y decidió dejarle todo a la única persona que me cuidó como familia. Pero había una condición muy específica en el testamento: el dinero debía usarse para el bienestar de toda su familia, especialmente los nietos, sin excepción ni distinción. Durante 5 años, Esperanza había estado viviendo con ese dinero. La casa nueva que compró, los regalos caros para algunos nietos, los viajes, todo pagado con la herencia de don Esteban. Pero ella había violado la condición principal del testamento al excluir deliberadamente a Ámbar. Copié el documento esa misma noche. Al día siguiente, investigué más sobre don Esteban. Descubrí algo increíble: él también había sido adoptado cuando era niño. Por eso había incluido esa cláusula específica sobre sin excepción ni distinción. El universo tiene formas extrañas de hacer justicia. Guardé toda la información en una carpeta. Todavía no sabía exactamente cómo la usaría, pero sentía que el destino me había puesto ese documento en las manos por una razón.
2 semanas después vino el cumpleaños de Esperanza y la humillación pública de mi hija. Esa noche, después de la pelea con Rodrigo, tomé una decisión. No iba a permitir que lastimaran más a Ámbar. Pero también sabía que si actuaba impulsivamente, Esperanza encontraría la forma de salirse con la suya. Necesitaba un plan. Al día siguiente llamé a mi jefe, el abogado Navarro. Le conté la situación sin mencionar nombres al principio. Interesante caso, murmuró después de revisar los documentos. Si se puede probar que la beneficiaria está violando deliberadamente las condiciones del testamento, especialmente una condición tan específica sobre inclusión familiar, se podría revocar la herencia. ¿Revocar? Todo el dinero tendría que devolverse al Estado o distribuirse según las leyes de herencia estándar. Pero necesitaríamos evidencia sólida de discriminación intencional. Evidencia. Eso era lo que necesitaba. Durante las siguientes semanas, comencé a documentar todo. Cada comentario cruel de Esperanza sobre Ámbar. Cada vez que excluía a mi hija de eventos familiares. Cada regalo que daba a otros nietos mientras ignoraba a la mía. Pero necesitaba algo más directo. Algo que no pudiera negar. Y entonces se me ocurrió la idea perfecta. Le dije a Rodrigo que quería darle una segunda oportunidad a su madre. Que organizaríamos una cena familiar pequeña, solo nosotros 4. Él aceptó, emocionado de que finalmente fuera razonable. Lo que no sabía era que yo tenía un plan muy diferente para esa cena. ¿Cómo pensaba conseguir la evidencia definitiva que necesitaba? Mi plan era arriesgado, pero si funcionaba, Esperanza nunca volvería a lastimar a mi hija. La cena estaba programada para el viernes por la noche. Durante toda la semana, preparé cada detalle de mi plan. Primero, compré un pequeño dispositivo de grabación de audio. Era del tamaño de un botón y prácticamente invisible. Lo pegué debajo de la mesa del comedor. Segundo, preparé a Ámbar. No le conté toda la verdad, porque era demasiado pequeña para entender. Le expliqué que íbamos a intentar una vez más que la abuela la tratara con cariño. Con el corazón encogido, le dije, mi amor, si la abuela vuelve a decir algo que te haga sentir mal, si vuelve a ignorarte o a decir que no eres familia, quiero que le preguntes con calma, ¿por qué no me quieres, abuela? ¿Es porque soy adoptada? Me partía el alma pedirle esto, saber que le exponía a más dolor, pero era la única forma de obtener la prueba irrefutable que necesitaba para protegerla a largo plazo. Mi pequeña me miró con esos ojos grandes y serios. Mami, ¿tú crees que la abuela me va a querer algún día? Se me rompió el corazón. Mi amor, hay personas que no saben cómo amar. Pero eso no significa que tú no merezcas amor. Y yo siempre te amaré, más que a nada en este mundo. El viernes llegó. Rodrigo parecía nervioso pero esperanzado. Gracias por hacer esto, me dijo mientras preparaba la cena. Mamá realmente quiere arreglar las cosas. Si él supiera. Esperanza llegó puntual, con una sonrisa falsa pintada en los labios. Traía un ramo de flores baratas, como si eso fuera suficiente para borrar la humillación que le había causado a mi hija. Ámbar, pequeña, dijo con voz melosa, abuela trajo algo para ti. Sacó un paquete pequeño. Cuando Ámbar lo abrió, había una pulsera de plástico barata, de esas que venden en las tiendas de $1. Mientras tanto, esa misma semana había visto las fotos en redes sociales de los regalos que les había dado a sus otros nietos, bicicletas nuevas para Sebastián y Lucía, una consola de videojuegos para Diego. Gracias, abuela, murmuró Ámbar, tratando de sonreír. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Hablamos del trabajo, del clima, de todo menos lo importante. Esperanza parecía relajada, pensando que había ganado. Después del postre, dejé que el silencio se alargara un poco. Entonces, como si fuera casualidad, comenté, Ámbar, cuéntale a la abuela sobre tu proyecto de la escuela. El árbol genealógico. Los ojos de mi hija se iluminaron. Sí. Tengo que dibujar toda mi familia. Puse a mami, a papi, a los tíos, los primos. Hizo una pausa y miró directamente a Esperanza. ¿Puedo ponerte a ti también, abuela? El cambio en la expresión de Esperanza fue inmediato. La máscara de dulzura se desplomó. Bueno, niña, dijo con voz fría, un árbol genealógico es sobre familia real. Sangre real. Pero yo soy tu familia, insistió Ámbar, con la voz temblando ligeramente.
No, no lo eres. Y mientras más pronto lo entiendas, mejor para todos. Rodrigo se movió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Cobarde. Ámbar, recordando lo que habíamos practicado, preguntó con voz pequeña, ¿por qué no me quieres, abuela? ¿Es porque soy adoptada? Esperanza soltó una risa amarga. Exactamente por eso. Los niños adoptados no son realmente familia. Son caridad. Y yo no gasto mi dinero en caridad. Ahí estaba. La confesión perfecta, grabada en audio cristalino. Pero Esperanza no había terminado. Tu madre te recogió de un orfanato como quien recoge un perro callejero. Eso no te convierte en mi nieta. Mis nietos de verdad tienen mi sangre, mi historia, mi valor. Tú solo eres una imitación. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ámbar. Yo quería levantarme, gritarle, sacarla de ahí. Pero necesitaba que siguiera hablando. Esperanza, murmuré, eso es muy cruel. Cruel, se burló. Cruel es decir la verdad. Esta niña nunca va a hacer nada especial. Viene de la basura y ahí va a regresar. Yo no voy a fingir que es igual a mis nietos reales solo para que ustedes se sientan mejor. Rodrigo finalmente habló, mamá, tal vez. Tú también, le gritó a su hijo. Siempre has sido demasiado blando. Esta mujer te convenció de adoptar una extraña y ahora pretendes que yo la trate como familia. Jamás. Se levantó bruscamente, tomó su bolso. No voy a seguir fingiendo. Esta niña no es nada para mí. Nada. Salió azotando la puerta. Ámbar corrió a mis brazos, sollozando. Rodrigo se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. ¿Estás contenta?, me reclamó. Ahora mamá está furiosa y ahora tengo exactamente lo que necesitaba, le respondí con calma. Esa noche, después de que Ámbar se durmiera, transcribí cada palabra de la grabación. Al día siguiente, fui directamente a la oficina del abogado Navarro. Cuando terminó de escuchar el audio, silbó bajo. Esto es más que suficiente. Discriminación explícita, violación deliberada de las condiciones del testamento, y todo documentado. ¿Qué sigue? Demandamos por incumplimiento de testamento. Con esta evidencia, es prácticamente imposible que no ganemos. Pero yo tenía un plan diferente. Uno que le daría a Esperanza exactamente lo que se merecía. Quiero darle una oportunidad de arreglar esto por las buenas, le dije al abogado. Una última oportunidad. Él me miró curioso. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi idea. Su sonrisa fue de admiración por la estrategia. Eres astuta, murmuró. Absolutamente astuta. ¿Cuál era mi plan maestro para confrontar a Esperanza? La justicia que tenía en mente era tan perfecta que hasta el abogado reconoció su eficacia. 2 semanas después, organicé otra reunión familiar. Esta vez en un restaurante elegante del centro. Invité a toda la familia extendida, los tíos, los primos, todos los que habían estado presentes en el cumpleaños de Esperanza. Es para celebrar el cumpleaños atrasado de Ámbar, les dije. Quiero que toda la familia esté presente. Esperanza llegó con su actitud altiva de siempre. Pensaba que yo me había rendido después de nuestra última confrontación. Rodrigo parecía aliviado de que finalmente estuviéramos actuando como adultos. Durante la cena, dejé que todos disfrutaran. Risa, conversación, una atmósfera familiar perfecta. Esperanza incluso había traído regalos caros para sus nietos reales, mientras que para Ámbar solo trajo una tarjeta sin dinero adentro. Cuando llegó el momento del postre, me levanté con una copa en la mano. Quiero hacer un brindis, anuncié. Por la familia, por el amor incondicional, y por la importancia de tratar a todos los niños con el mismo cariño. Esperanza rodó los ojos, pero levantó su copa. También, continué, quiero compartir algo que descubrí recientemente. Algo sobre don Esteban Herrera. El rostro de Esperanza se puso pálido instantáneamente. ¿Quién es don Esteban?, preguntó mi cuñada Patricia. El hombre que le dejó una herencia muy generosa a Esperanza hace 5 años, respondí con calma. $3 millones, para ser exactos. El silencio en la mesa fue absoluto. Todos miraron a Esperanza, quien parecía querer desaparecer. Eso es privado, murmuró. Es interesante,
continué, porque don Esteban incluyó condiciones muy específicas en su testamento. Especialmente sobre cómo debía tratarse a todos los miembros de la familia, sin excepción. Saqué una copia del testamento y comencé a leer en voz alta. El dinero debe usarse para el bienestar de toda su familia, especialmente los nietos, sin excepción ni distinción. Los murmullos comenzaron alrededor de la mesa. Esperanza se veía cada vez más pequeña en su silla. ¿Sabían ustedes? Pregunté a la familia, ¿que don Esteban también fue adoptado cuando era niño? Por eso incluyó esa cláusula específica. Entonces miré directamente a Esperanza. Me pregunto qué pensaría él si supiera que su dinero se está usando para discriminar contra una niña adoptada. No tienes derecho a hablar de mis asuntos, balbuceó Esperanza. Tienes razón, admití. Pero tengo derecho a proteger a mi hija. Me volteé hacia Amar, quien había estado sentada callada todo este tiempo. Mi amor, ¿recuerdas lo que te dije que hicieras si la abuela volvía a ser cruel contigo? Amar asintió solemnemente. Sacó una pequeña caja de zapatos de debajo de su silla y la deslizó por la mesa hacia Esperanza. Mamá me dijo que te diera esto si alguna vez me ignorabas otra vez, abuela, dijo con su vocecita clara. Esperanza miró la caja como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es esto? Ábrela, insistí. Con manos temblorosas, Esperanza levantó la tapa. Adentro había una grabadora pequeña, una copia de la transcripción de nuestra cena, un borrador de la demanda judicial por incumplimiento de testamento junto a una carta formal de mi abogado. Y una foto de don Esteban con una nota escrita a mano que decía, para los niños que necesitan una familia, como yo la necesité. Esperanza leyó la transcripción. Sus propias palabras crueles la miraban desde el papel. Los niños adoptados no son realmente familia, viene de la basura y ahí va a regresar. Esta niña no es nada para mí. Nada. Y entonces gritó. Un grito de terror puro que hizo que todo el restaurante se volteara a mirar. ¿Cómo te atreves?, susurró con voz quebrada. Es muy simple, Esperanza, respondí con calma. Tienes dos opciones. Primera, incluyes a Amar como a cualquier otro nieto, la tratas con el mismo amor y respeto, y nunca vuelves a discriminarla. ¿Y la segunda? Sonreí. Demanda por incumplimiento de testamento. Pierdes toda la herencia, que se distribuirá según las leyes estatales. Además, esta grabación se hace pública, y toda la ciudad sabrá exactamente qué tipo de persona eres. La familia entera estaba en silencio absoluto. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Los primos mayores miraban a Esperanza con disgusto. Pero hay más, continué. Si eliges la primera opción, también vas a hacer algo especial. Vas a donar $50,000 a la organización de adopción donde encontramos a Ámbar. En honor a don Esteban. Esperanza me miraba con odio puro, pero sabía que estaba completamente atrapada. Y, agregué, vas a disculparte. Aquí, ahora, frente a toda la familia. Con Ámbar. Se volteó hacia mi hija, quien la miraba con esos ojos grandes e inocentes. Yo, lo siento, Ámbar, murmuró con dificultad. Abuela se equivocó. Tú eres mi nieta. No era perfecto, pero era un comienzo forzado, el único posible con ella. 3 meses después, Ámbar recibió el mismo iPad que sus primos, más un collar de oro aún más bonito que el de Lucía. Esperanza había comenzado a incluirla en todos los eventos familiares, siempre bajo la sombra de lo que sabía. ¿Era amor genuino? No. Pero era respeto, o al menos la apariencia de este, y eso era suficiente por ahora para proteger a Ámbar. Pero la parte más hermosa de toda esta historia llegó 6 meses después. Ámbar y yo fuimos a visitar el orfanato para entregar la donación de $50,000. Mami, me dijo mientras veíamos a los niños jugar, ¿crees que don Esteban estaría orgulloso de mí? Mi amor, le respondí, abrazándola fuerte, estoy segura de que don Esteban estaría orgulloso de la niña valiente y amorosa que eres. Y yo estoy orgullosa de ser tu mamá. A veces la justicia llega de formas que nunca esperamos. Y a veces, una simple caja de zapatos puede cambiar todo. Porque al final, la familia no se trata de sangre. Se trata de amor, respeto, y la decisión consciente de cuidar a quienes amamos.